Muy buenos días, gracias, Yuseri. Muy buenos días, amados hermanos. Les bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios. Agradecida estoy con Dios que nos permite hoy rendirle el culto de manera racional. Y dentro de esta racionalidad y dentro de esta intención, les ruego por favor a los hermanos que puedan abrir sus cámaras. Digo que puedan abrir sus cámaras porque hay hermanos que están en países donde si abren la cámara, el internet se interrumpe. Pero vemos hermanos que estamos en otros países que podemos abrir las cámaras, sin duda alguna. ¿Por qué esto es tan importante? ¿O por qué esto es importante? Porque de esto depende mucho la concentración. Si yo estoy en el culto, pues yo estoy de cara al Señor y también estoy de cara a mis hermanos, al cuerpo de Cristo. Y en la medida que pasa el tiempo, yo no lo recuerdo mucho, no lo digo en muchas oportunidades, pero es sumamente importante esto, sumamente importante, porque estamos orando tanto la hermana Yuseri como la hermana Jaén y la hermana Fabiola, están hablando de la concentración, de la adoración a Dios, de tomar este tiempo realmente para ser llena de Dios. Y lamentablemente cuando tenemos la cámara apagada es un factor de distracción, porque pues no me ven y yo me paro, otro me habla, otro viene y me distrae y pierdo la esencia de lo que Dios me quiere dar, de lo que Dios me quiere dar. Y cuando hacemos reuniones laborales por Zoom, lo hacemos con la cámara apagada. Lo hacemos con la cámara encendida. ¿Por qué? Porque la persona que está del otro lado de la cámara está hablando conmigo. Y discúlpenme que empiece de esta manera, pero es que hay muchísimas cámaras apagadas, muchísimas. Hoy tenemos un título que encierra lo que hemos venido compartiendo como parte de la introducción del mensaje durante 7 semanas. Durante 7 semanas hemos estado hablando de lo que es la vida del evangelista. Y para hablar de la vida del evangelista, voy con los niños, los jóvenes que tenemos acá. Para hablar de la vida del evangelista, tenemos que saber qué es el evangelio. ¿De dónde viene la palabra evangelista? El que transmite el evangelio es el evangelista. La persona que tiene, la persona, el mensajero, es el que lleva el mensaje, pero no su propio mensaje, sino el mensaje de Cristo. Ahora, ¿por qué necesitamos a Cristo? ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué no hablamos de otra cosa sino solo de Cristo? Porque el hombre es el único ser creado por Dios para estar con Él. El hombre fue creado como un ser espiritual. Todas las personas tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahora, niños, ¿qué pasa? Los niños en esta iglesia, todos los niños en esta iglesia conocen que habiendo sido creados Adán y Eva para estar con Dios, hay un enemigo de Dios, que también es el enemigo del hombre, y ese enemigo de Dios vino al huerto del Edén, al lugar perfecto donde Dios puso el hombre, donde Dios estaba con el hombre, donde Dios le daba culto, perdón, donde el hombre le daba culto a Dios y el hombre disfrutaba de Dios. Y Dios le dio al hombre el camino para disfrutar todo, el camino para que disfrutara de todo lo que Dios había creado. Pero este enemigo del hombre, que se llama Satanás, se había rebelado antes contra Dios. Y habiéndose rebelado contra Dios, este enemigo
que ahora pasa a ser el enemigo de nosotros también, es el enemigo de Dios y el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, ese enemigo, Satanás, manchó la vida del hombre, la manchó. ¿De qué? De todo lo suyo, porque Él es la oscuridad. Él es lo opuesto a la luz que es Cristo. Y nosotros entonces, y hablándole a los niños, nosotros niños tenemos algo seguro. Yo ayer estaba en el culto de los niños y la maestra Karen hizo una pregunta. Y la pregunta se la hizo a Vaguita. Y le preguntó, le dijo, Vaguita, ¿por qué necesitamos a Dios? Y Vaguita no le responde de manera inmediata por qué necesita a Dios, sino ella le responde, exactamente le responde esto. Maestra, hasta la pregunta ofende. Así le respondió. O sea, le dijo, ¿cómo usted me va a preguntar eso? Que por qué yo necesito a Dios. Porque en ella ya sabe por qué ella necesita a Dios. Necesitamos a Dios porque todos los hombres nacimos separados de Dios por causa del pecado original. Todos los hombres tienen un problema fundamental. El bebecito bonito, cachetón, gordito que nació ayer, nació con el pecado original. Y el que va a nacer mañana nace con el pecado original. Por eso es tan importante que nosotros, que nosotros no desliguemos a Cristo del pecado fundamental del hombre, del problema fundamental del hombre. Porque si no, por eso es que se convierte en una religión. Y es la religión evangélica, la que hablan del evangelio. Pero no se tiene el fundamento de que Dios, de Génesis 1 y 1:2, de que Dios creó al hombre para estar con él. Ese es el deseo de Dios desde el principio, que el hombre esté con él. Ahora nosotros hablando de la vida del evangelista, niños, no estamos hablando solamente de la vida de los adultos. Ustedes tienen vida de evangelistas. ¿Por qué? Porque en ustedes está el evangelio, es la buena noticia de que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y esa es la verdad que ustedes tienen en el corazón. Esa es la verdad, es una verdad absoluta. Cristo, que es el Hijo de Dios, quien en el principio era el Verbo y estaba con Dios, dejó su condición de Dios para venir a la tierra. Y él era el único que podía vencer a Satanás porque en él no estaba el pecado original. Porque Cristo fue concebido no por unión de dos personas, sino porque una mujer virgen recibió por el Espíritu Santo, fue engendrado ese bebé. Porque nació bebé, no nació grande como un hombre, nació bebé. Entonces se unió el ADN humano con el ADN divino, el ADN de Dios. Y allí es cuando este Cristo vence en la cruz del Calvario a Satanás. Viene a la tierra con una misión. El Hijo de Dios vino a la tierra con una misión. Y nosotros como hijos de Dios venimos a la tierra con una misión. Darle continuidad a la obra de Cristo en la tierra. Porque venimos nosotros a la tierra, el Señor que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, nos da a nosotros la revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué decimos la revelación? Porque es un misterio que ha estado oculto y que aún está oculto para muchísimas personas. Y como dice la palabra que leyó nuestra hermana Yuseri en el inicio, el Señor Jesucristo cuando resucita, y está escrito en Marcos 16, del 14 al 18, él resucita y él se le presenta a los discípulos,
a los 11 discípulos a quien él les dio el evangelio, en quien él vació verdaderamente el cumplimiento de la palabra para que ellos pudieran darle continuidad entonces a la obra de Cristo en la tierra. Nosotros somos los que damos continuidad a la obra de Cristo en la tierra. Y encontrándose con los discípulos, le dijo que no fueran incrédulos. Por eso es que esto no se trata de lo que nosotros seamos. Conversaba con una señora que me dice que ella asistía a una iglesia en Estados Unidos, que su esposo fue criado en el Evangelio, en una iglesia cristiana, que ella fue criada como católica, pero que luego que llegó a Estados Unidos, pues comenzaron quienes los ayudaban, son las iglesias, generalmente a los inmigrantes, las iglesias los ayudan mucho, y que ella iba a la iglesia, todo eso. Y yo le pregunto, que esto nosotros tenemos que preguntarlo siempre. ¿En algún momento tú confesaste a Cristo como tu Salvador? ¿Le pediste a Cristo que te salvara y tú sabes de qué Cristo te salvó? Y ella me dio la típica respuesta del que no ha recibido a Cristo. Me dijo, no, yo no estoy preparada para eso, porque yo quiero estar preparada y no decir malas palabras y no pelear con nadie y no ser impulsiva porque yo soy muy impulsiva, porque yo no quiero ser como mi prima, que no le daban permiso para ir para ninguna parte y entonces ella conoció una amiga que iba para la iglesia y allí empezó a salir porque iba para la iglesia, porque iba para la iglesia y porque iba para la iglesia. Y resulta que esa fue su oportunidad de salirse de la casa, hacer todas las cosas que ella quería, que no tenía nada que ver con lo de Dios. Entonces yo no quiero ser como mi prima. Hermano, les estoy hablando de una mujer de más de 35 años. No les estoy hablando de una muchachita. ¿Qué significa esto? Que Satanás engaña al hombre para que no reciba a Cristo. Porque desde el momento en que usted confiesa, C'est ça, c'est. desde el momento en que usted confiesa a Jesús como el Cristo en su vida, como su Salvador, y reconoce que necesita a Cristo, porque es el único que lo libra del pecado original de Satanás y que ya el gobierno del infierno no esté sobre su vida, no tenga poder sobre su vida. Esto es sumamente importante, hermanos. Es trascendental, es la vida misma. Y por eso hoy solamente estoy centrada, y vamos al cuadro original, perdón, a la introducción ya en. Por eso hoy vamos a estar centrados, no soy yo la que estoy centrada, vamos a estar centrados en cómo ocurre, cómo discurre, cómo transita la vida, cómo vive un hijo de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios no vive dentro de una jaula de oro, ni tampoco dentro de una caja de cristal que no puede mirar para ninguna parte. Un hijo de Dios vive en un mundo que está bajo el gobierno de Satanás. El mundo. El mundo es en el mundo está el reino de Satanás. Lo gobierna el reino de Satanás y nosotros viviendo en el mundo no somos del mundo. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba, donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, iba a la sinagoga de los judíos. Estoy hablando de Hechos 17, del 1 al 4. Iba. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos no sabían que Jesús ya había venido a la tierra. Y todavía hoy muchos de los judíos no creen que ya el Mesías llegó a la tierra, pero nosotros lo creemos y nos gozamos como se gozó el rey David en la salvación que nos dio Cristo.
nos gozamos. Y cuando nosotros, ustedes escuchen esto, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo con el poder del Espíritu Santo, no lo digan como, como que algo repetitivo. Piensen en el significado de esto. Estoy en la columna de solo Cristo. Es que Cristo es el único que pudo vencer a Satanás en la cruz del Calvario y consumó la salvación. Por eso, gracias, Jaén. Por eso es que Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces, a través de Cristo nosotros tenemos claro para qué vivimos. Hay un mandato del cielo, nuestro gobierno es celestial. Salvemos a los que no conocen al Señor, salvemos a los que están dentro de la religión, en muchas corrientes del cristianismo. Hay muchas corrientes del cristianismo, pero la iglesia en Cristo es una sola, la que vive entendiendo que solo Cristo es el único que puede salvar al hombre. Y por eso lo obvio es que nosotros prediquemos sea a Cristo y nuestro único corazón se lo rindamos a Él. Que no necesitemos nada más ni nadie más, solo Cristo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo creo solo en Cristo, solo, yo sé que Cristo me lleva al Padre y yo soy hija de Dios. Y yo sé que Cristo me devolvió a mí el aliento de vida. Ese soplo que no debe haber sido así tan suavecito como el mío. Ese soplo de vida que Dios puso en el hombre, en Adán, cuando lo creó. Y en ese soplo de Dios iba todo lo de Dios. Tenía todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Con Cristo yo tengo todo lo de Dios. ¿Cuándo lo tengo? Las 24 horas. El día entero que Dios me da, como dicen, cada vez que despierto y tengo conciencia espiritual, porque yo soy un ser espiritual, de que estoy viva, ese día es del Señor. Ese día yo vivo mi evangelio. La buena noticia es mía, Cristo es mío. Cristo me salvó. ¿De qué me salvó Cristo? Me salvó de las garras de Satanás. Me libró de la maldición. Me libró del respaldo del infierno. Ya del gobierno del infierno. Ya el infierno no gobierna sobre mí. No gobierna sobre mi casa. No gobierna sobre mi familia. ¿Por qué? Porque yo estoy parada en la roca firme que es Cristo y en el contenido de la salvación. Y nosotros hemos hablado en muchas oportunidades del contenido de la salvación, que tomamos como texto base Mateo 16 del 13 al 20. El contenido de la salvación. Entonces yo necesito grabar solo Cristo, grabarlo, sellarme con eso, grabarlo, metérmelo aquí. Ahora, ¿cómo lo grabo? No lo grabo como si estuviera estudiando la clase de historia para el examen que tengo el lunes. Lo grabo en el día a día, en el día a día, en el día a día. Ayer cuando yo escuchaba la respuesta ayer cuando yo escuché la respuesta de Vaguita, yo me reí mucho. Me reí mucho porque contestó como contestamos nosotros los venezolanos. O sea, tenemos muchos dichos. Ella dijo hasta la respuesta, hasta la pregunta ofende, ¿verdad? Que fue lo que ella dijo, hasta la pregunta ofende. ¿Y por qué ella contestó eso? Porque ella ha escuchado eso de su mamá. ¿Qué significa hasta la pregunta ofende? Es obvio que yo sé por qué necesito a Dios en mi vida. Es obvio, ya yo lo tengo grabado, ya yo lo tengo aquí. Pero Vaguita después de eso dijo algo, y disculpa que te tome como ejemplo, Vaguita, pero es que los niños son ejemplo para nosotros en muchísimas oportunidades. Vaguita después dijo, maestra, yo me pongo a pensar muchas veces, que es meditar, ¿verdad? Me pongo a pensar muchas veces en que
wow, o sea, con Dios todo es tan maravilloso, estar con Dios todo es tan maravilloso, que yo quisiera morirme, pero no lo dice desde el dolor, lo dice desde el anhelo del disfrute. Yo dije, wow, wow, y esta niña es tremenda. Y muy sabiamente, la maestra Karen, la hermana Karen, como maestra de niños, le explica. Eso también lo decía el apóstol Pablo, que para él morir era ganancia. Si me muero, pues gano, pues porque me voy con Dios. Pero lo que pasa es que el mundo necesita personas como tú, Vaguita, que conozcan la verdad de que Cristo es el único camino para ir al Padre y para salir de las garras de Satanás y no ir al infierno. Entonces, por causa del Evangelio, nosotros necesitamos vivir. ¿Y cómo vivimos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo grabo, hermanos, si yo grabo esto, hay algo que está grabado en mí que tiene que salir, tiene que salir. Yo pensaba esta mañana cuando estaba orando, pensaba, no, que no es esto, pero yo pensaba, lo que pasa es que después dije que voy a hacer un desastre aquí en mi casa. Pensaba, si yo les coloco a los niños un vaso con unas gotas de tinta negra y traigo un bol así grande y pongo aquí el vaso y comienzo a echarle agua, les muestro que el agua está clara y comienzo a echarle agua, este vaso, el vaso se va a rebalsar, va a empezar a salir el agua negra que está aquí. ¿Y dónde cae? Sale, es echada afuera por el poder de la palabra que le va limpiando mi vida y va restaurando todo y va haciendo todo de nuevo en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay oscuridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Quién es ese Cristo? Cristo es Emmanuel, el Hijo de la Virgen, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que es lo que necesita el mundo conocer. Yo no puedo llevar cualquier mensaje y tampoco lo puedo hacer de cualquier manera. Lo tengo que hacer con todo mi corazón, sin reservas, sin reservas, pero no lo puedo hacer en mi fuerza, porque si lo hago en mi fuerza, yo no voy a tener respuestas. Lo tengo que hacer desde el aposento alto, desde mi oración constante, desde mi oración profunda, desde mi oración que conecta todo mi día a día. Y así vienen las respuestas del Señor, que ocurren en el tiempo de Dios, porque mi tiempo es limitado. Tengo 24 horas cada día, no tengo 24.5, 24 horas. Por eso no es en mi tiempo que vienen las respuestas, es en el tiempo de Dios. Y esto tiene que echar raíz en mí, porque cuando yo entiendo las 25 horas de que es de Dios son las respuestas, de Dios es el poder, en el reino de Dios no hay nada imposible, entonces puedo confirmar la palabra. Yo tengo que buscar primeramente siempre. Eso tiene que estar enraizado en mí. La raíz es lo que hace que el árbol no se mueva. El viento hace que el árbol se mueva y las hojas se pueden caer. Hermanos, aquí yo miro hacia allá y veo los árboles que se están moviendo, pero los árboles no tienen ni una sola hojita. Son solo las ramas marrones, así oscuras. Ni una sola hojita. Las mueve, las mueve, las mueve, las mueve, le tumba todas las hojas. Todas. Pero el árbol está ahí enraizado. ¿En qué está enraizado nosotros? ¿En qué estamos enraizados nosotros? ¿Cómo se levanta la torre de Dios? En la palabra, en la palabra, en la palabra. La palabra
Vimos andando por el camino y al levantarnos y al acostarnos. Los tres horarios. Los tres horarios de la oración, al levantarnos, andando por el camino, en el día, al acostarnos, la tengo aquí en mi mano. Es mi reloj, el reloj lo veo todo el tiempo. Es lo que yo veo todo el tiempo. La palabra de Dios es lo que yo veo todo el tiempo. Lo que contrasta con mi entorno es la palabra de Dios. Entonces, puedo levantarme en la seguridad. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová, siempre vamos a tener nuevas fuerzas. Siempre. ¿Cuál es esa fuerza? Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Que yo lo tengo, lo afirmo, lo confirmo, lo avivo a través de mi oración. Y la oración me confirma a mí que yo soy el remanente que queda en esta época. Y que no puedo hacerlo en mi fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es a través de Cristo que yo tengo el Espíritu de Dios y lo tengo de manera continua. Es permanente. Es una corriente que me está transformando y me está recreando a mí todos los días de la vida, hasta la eternidad. Y lo que yo hago continuo, lo que yo escribo continuamente, lo que yo leo continuamente, lo que yo escucho continuamente, eso es lo que se graba aquí. Y hace mi naturaleza. Hace mi naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Lo que Dios nos dio de manera original desde el principio. Esa es mi naturaleza. Lo que Dios nos dio, que Cristo lo, lo conquistó nuevamente porque lo habíamos perdido y nos los entregó sin pedirnos nada a cambio. Porque ni siquiera nos pidió que tuviéramos fe, porque la fe es gracia de Dios. Nos dio la salvación por fe. Y teniendo yo esta naturaleza de evangelio, entonces voy a accionar sin esfuerzo, sin dolor, sin tristeza, sin ayayay, sin desesperación, sin negligencia, sin apagarme. Nunca. ¿Quién puede apagar la luz de Cristo? Y esa llama vive en mí. Esa luz de Cristo vive en mí, en mí, en mí. Y yo lo disfruto de manera natural, porque ya para el Hijo de Dios, para el evangelista que tiene la respuesta absoluta en Cristo, la oración, la oración y la lectura de la palabra y la oración dentro de la palabra es algo natural. Hermano, esto es algo que se ejercita. Y ya, gente, voy a pedir un favor. Si puedes cruzar una línea diagonal entre donde dice naturaleza y solo Cristo. Miren donde dice solo Cristo, Hechos 1, y donde dice naturaleza, y dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Si yo trazo una línea diagonal entre solo Cristo, gracias, Yael. Si yo trazo una línea diagonal entre solo Cristo y la naturaleza, si yo tengo solo Cristo, entonces yo voy a compartir lo necesario, lo que la gente necesita. Lo voy a hacer con todo el corazón. ¿De qué manera? De manera natural. De manera natural. Entonces, no es una cuestión de juego, es una cuestión de práctica. Tracen líneas ustedes mismos, porque yo les he pedido semana a semana que transcriban los versículos. Transcriba Gálatas 2:20,
Transcriba 2 Corintios 5:17, 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18, Deuteronomio 6 del 4 al 9, Isaías 40 del 6 al 31. Del 6 al 31, sí, del 6 al 31. La palabra no es larga, es la palabra que nos enriquece. Transcriba Juan 15:7. Transcríbalos. Y luego empieza a trazar líneas y vea usted cómo la palabra le da respuesta. Ya, trázame una línea, deja esa línea ahí si puedes y trázame otra línea que vaya desde grabar hasta solo el Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Ok, gracias, Jane. ¿Dónde coinciden? ¿Dónde coinciden? En que yo tengo que hacer esto con todo el corazón, con todo, el 21 corazón que tengo un solo corazón. Hacerlo con todo el corazón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Grabar solo Cristo. Grabar el significado del Monte Calvario, el mandato celestial. Grabar que lo obvio es que las personas estén muriendo, que las iglesias estén cerrando. Es obvio, es obvio. ¿Por qué? Porque no tienen el mensaje que salva, que sana, que recrea, que multiplica. No hay la multiplicación de discípulos. Entonces, mi mensaje es solo. Cuando solo hoy, no, solo todos los días, los 365 días del año. Y cuando yo me grabo esto, entonces ya no hago nada en mis fuerzas. Estoy en solo el Espíritu Santo, ya no hago nada. Cuando yo escribo, cuando ustedes lo ven en su bosquejo, lo van a ver solo con el poder del Espíritu Santo. Yo me grabo esto en mi espíritu, como con fuego ardiente. Es solo con el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo nada. Pero ¿cómo tengo el poder del Espíritu Santo? Bueno, tengo el poder del Espíritu Santo cuando yo hago de mi aposento, del aposento alto personal, mi estilo de vida. Mi estilo de vida. Lo hago mío. Entonces tengo claro cuál es la comisión y yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque no es en mi fuerza, es con el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo tengo el poder de Cristo? Hoy, mañana, pasado mañana y hasta la eternidad. Porque todo lo que es oscuro en mí, Él lo está cambiando todos los días de mi vida. Lo está haciendo sin duda alguna. Lo está haciendo y lo hará hasta la eternidad. Ahora, solo con Cristo y solo con el poder del Espíritu Santo es que yo puedo disfrutar el reino de Dios de manera natural. ¿Por qué? Porque está enraizado en mí. Amén. Vamos al contenido, que ya el contenido está explicado. Si yo tengo grabado, porque lo voy trabajando, esto es un día a día, leer la palabra, pero ¿cuándo? Le daba un mensaje, le daba un discipulado, un aposento alto esta semana a una persona y, y su preocupación, su gran preocupación es que es líder de un grupo en, en una iglesia y ella dice que ella no tiene respuestas, que ella no vive lo que ella predica. No porque ella se porte mal, sino porque no ve nada. O sea, yo hablo de esto, pero de verdad esto no lo creo. O sea, esto no funciona en mi vida. Yo no veo que Dios haga nada en mi vida. Y cuando yo le decía a ella, vamos a grabar el Evangelio y vamos a ordenar el Evangelio, mejor dicho, vamos a ordenar el Evangelio para poder grabarlo. Y me dijo, ¿en cuánto tiempo? Le dije, 1, 2, 3 años, 10 años. No lo sé, no depende de mí. Es el poder del Espíritu Santo y del anhelo que tú le pongas. Hizo así como con tanta desesperación. Por eso es que la persona vive en ansiedad,
pero aún cuando tiene la oportunidad del evangelio, se hacen impacientes porque quieren aprender ya. Y esto no se trata de aprender, esto se trata de vivirlo, de ser testigos de la palabra, de que siempre encontremos esa gracia de Dios. Porque lo dice Efesios 2, lo dice Efesios 2, del 1 al 10, que el Señor nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos así, pero por gracia nos hizo salvos. Y no es nuestro, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en las obras que el Señor preparó de antemano. Seamos los testigos que hacemos todo con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no puede venir la fuerza si yo no soy testigo de la oración. Yo todo lo tengo que poner dentro de la oración. Todo, absolutamente todo dentro de la oración. Porque la oración es la que me va a mostrar a mí ese itinerario por el que yo voy a ir, ese camino que Dios tiene preparado para mí por adelantado. Vamos al punto 3. Me lo va a mostrar, pero yo tengo que decidir dónde voy a poner yo el resto de mi vida. ¿Dónde? En los problemas laborales, en que yo tengo que trabajar como mula y trabaja y trabaja y trabaja. Trabajar de sol a sol cada día. No me dejan descansar ningún día. Como un animal de cargas y trabajo, bajo el sol del desierto al destajo. No hay derecho que me traten de esclavo, no, primavera, otoño, invierno y verano. Como un animal de carga y trabajo, siempre igual, siempre igual. ¿Y usted por qué lo canta así tan feo, pastora? Ah, pues porque así como va a estar, como va a estar una persona feliz en esa condición. Es una obra de teatro de niños, El Arca de Noé. Y el burro cantaba eso. El burro cantaba eso. Y muchos de nosotros, hemos tenido vidas así. ¿Y cómo estamos espiritualmente? Siempre igual, siempre igual. Pero ahora nosotros somos testigos de la palabra. Somos testigos de la oración, porque la palabra se hace viva en mí. Y las respuestas a la oración vienen de manera natural, porque Dios está conmigo y el mayor interés de Dios es que nosotros seamos testigos del Evangelio, que podamos ir por el itinerario por el que ya Dios trazó de antemano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, diciéndoselo a personas que nunca habían salido, ni siquiera de sus pueblitos. Porque es la visión de Dios de las 237 naciones y las 5,000 tribus. Pero el discípulo, el testigo del Evangelio, tiene que comprender el problema de Génesis 3 del 1 al 6. Comprender que ya yo misma no puedo vivir en mi yo, en mi razonamiento, en mi deseo, en mi manera, sino que ahora en mí está el objetivo absoluto de Dios. El objetivo absoluto de Dios. Y me voy a permitir leerles Lucas 2, del 25 al 32. En Lucas 2 vemos que nació Jesús, nació nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor,
Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amén. Simeón creía, sobre él estaba el Espíritu de Dios, creía que él vería al Mesías. Y lo vio. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu de Dios. Era un bebecito que lo llevaron al templo al Señor Jesús para bautizarlo. Entonces, el objetivo de Dios es que nosotros veamos todos los días, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros podamos vivir, veamos siempre a Cristo, en todo lo que podemos escuchar. ¿Por qué? Porque el objetivo absoluto de Dios es que nosotros seamos los discípulos que hacemos discípulos, que le demos continuidad al Evangelio, que seamos los verdaderos profetas que anunciemos el único camino, que anunciemos la verdad absoluta, para que las personas cobren vida espiritual y sean arrebatadas de la garra de Satanás. Que seamos los sacerdotes que llevando el mensaje de Cristo le podamos transmitir a las personas que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora hay una nueva ley del Espíritu de vida para que ellos vivan. ¿Por qué? Porque ya el Cristo vino y deshizo todas las obras del diablo. Ya vino. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos. Y no es la multitud solamente, aunque la multitud es importante. ¿Por qué? Porque dentro de la multitud están los discípulos. Son los discípulos que le van a dar continuidad a este evangelio. Amén. Vamos a concluir. El evangelio, esta es una confirmación, esto es una conclusión. El evangelio es la respuesta absoluta en Cristo, porque Cristo es la buena noticia y eso es lo que transmite el mensajero. Acciona el evangelismo. Y cuando yo vivo en la buena noticia, cuando yo vivo con la buena noticia, ocurre la respuesta a lo grabado, ahí a la raíz. ¿Qué es? De manera natural se levanta el testigo que cree y disfruta la palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todos. Para todo ser viviente, para todo ser humano. Sí, ser viviente, porque los animales no son seres vivientes. Lo que hace al hombre ser viviente es el Espíritu de Dios. Por eso cuando hago de la oración mi estilo de vida, en todo tiempo, con todo mi corazón, el reino de Dios es algo natural. Es como el respirar, las dos líneas de la vida. Respirar es algo natural. El pez no lo veo cuando toma agua, pero toma agua. Y el grabar, ordenar el mensaje, escribir el mensaje, orar con la palabra, centrarme en Cristo, me despierta esa conciencia espiritual. ¿Para qué? Para que yo no sea solamente una cáscara, como decir, una fruta, veo solamente la cáscara, sino que puedo disfrutar el dulzor, el contenido, el aroma, el perfume, el alimento espiritual, el alimento del evangelio. Porque el Espíritu Santo me llena, me guía, me habita. Yo soy la casa donde habita el Espíritu Santo, pero Él hace morada conmigo, Él mora conmigo las 24 horas. Y ese Espíritu Santo que mora conmigo me guía por el camino por el cual el Dios Trino por el camino que Dios Trino ya preparó por adelantado. Y eso son las 25 horas, las respuestas. Por eso nos volvemos adictos al evangelio. No hay otra cosa. ¿Tú no tienes otra cosa que hablar? Pues no, no tengo otra cosa que hablar. No hay nada más que hablar fuera de Cristo. Y se convierte Cristo en mi razón de vivir, como lo fue para Pablo. Por eso el apóstol Pablo pudo levantar el equipo de evangelismo. El equipo de evangelismo se levanta
como consecuencia de lo grabado y lo enraizado, se levanta de manera natural. Todo se hace de manera natural, no hay un esfuerzo físico, sino es un esfuerzo, por decirlo de otra manera, es un esfuerzo espiritual. ¿Qué significa un esfuerzo espiritual? Es una conciencia espiritual, es un desafío espiritual, es un poder espiritual, es una vida espiritual, es una concentración espiritual, es un todo espiritual, para que así nosotros seamos los testigos y los testigos en nuestra familia, en todo lugar donde nos movemos. Y así podemos entonces nosotros ver las 237 naciones y las 5.000 tribus. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque nos has dado a Cristo y con Él el fundamento de nuestra fe. La revelación que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos y que aún hoy sigue oculta para muchas personas que están bajo sufrimiento, bajo dolor, bajo desesperación, bajo el pecado original, Señor. Hoy te pedimos que nos des una nueva gracia. La gracia que viene de ti, que transforma nuestras vidas, pero también los campos, que transforma todo a nuestro alrededor de manera natural. Hoy nos afirmamos, Señor, como lo decía el rey David. El rey se goza en tu salvación. Nosotros nos gozamos en tu salvación y te damos gracias, porque es el puro afecto de tu amor. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.